Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un ejemplo eh, en programación orientada a objetos usando HTML y JavaScript. Vamos a crear una clase y vamos a realizar el trabajo práctico estudiante, que consiste en crear una aplicación para gestionar a un estudiante. Esta clase que vamos a crear va a tener como atributo el nombre, la edad y una lista de notas. Y los métodos que va a ejecutar esta clase va a ser para mostrar la información, mostrar el promedio e ingresar una nueva nota. Para la parte interactiva vamos a crear unos botones bien simples, nada gráfico lindo, simplemente la funcionalidad para hacer un poco más rápido el video. Vamos a crear un botón que cuando se presione va a ejecutar un onClick, o sea, una función en JavaScript que sea para ingresar. Y acá le vamos a poner ingresar nuevo estudiante. Voy a crear otro botón para mostrar la información. Y ahí está el momento. Para poder unir el index con el JavaScript, al script que tengo creado en la misma carpeta, voy a escribir script, voy a poner src para poder decirle en qué ubicación se encuentra el archivo. Como lo tengo en la misma carpeta, simplemente voy a escribir script.javascript y ahí ya me va a aparecer. Acá ya tengo creado el script que me comunica con lo que tengo creado acá y los dos botones. Si ejecutamos las pestañas, vamos a ver que simplemente tengo dos botones, uno para ingresar un nuevo estudiante y el mostrar info. Ahora en el JavaScript vamos a crear la clase que vamos a usar para interactuar con toda la información. Para crear una clase voy a escribir class, el nombre de las clases yo voy a poner estudiante, pero podría ser cualquier nombre. Y dentro de la clase voy a tener como variables el nombre del estudiante, que por el momento va a estar vacío, la edad del estudiante, que por el momento voy a dejarla en 0, y las notas, que va a ser un array vacío. Los métodos que voy a crear va a ser para ingresar el nombre y la edad del estudiante. O sea, voy a crear un método llamado setEstudiante o setDatos. Acuérdense que la palabra set la usamos para que el programador sepa que es para ingresar datos a la clase. Entre los parámetros va a recibir el nombre y va a recibir la edad. Abrimos llaves y dentro del método vamos a hacer la comunicación de la variable que tengo creada acá con el parámetro. Para poder comunicarme con la variable esta, le tengo que agregar adelante la palabrita this.nombre, y esto me lo comunica con la variable que tengo en la clase. Este nombre de acá, que es del parámetro, no es el mismo de la variable nombre con el this. Acá tranquilamente podría poner x, que me va a funcionar igual. Voy a crear un set datos, voy a crear un set nota, que va a recibir una nota nueva. Puedo hacer una comprobación antes de guardar la nota para indicarle al usuario que se ingresó correctamente, haciendo un if y preguntando si la nota nueva es mayor a 0 y si nota nueva
es menor o igual a 10, para saber que cumple con esos parámetros. En el caso que se cumpla, vamos a hacer un tis.notas.push. El push lo que hace es ingresar un nuevo elemento a la lista. Este elemento nuevo, que sería la nota nueva, se va a guardar siempre al final. Supongamos que es la primera vez que lo usamos, el push me va a agregar la nota en la primera ubicación. Pero si llegamos a usarlo de vuelta al método, ingresamos otra nota, por ejemplo, si ingresamos un 7, el 7 se va a crear como nuevo elemento al final. Ingresamos otra nota, por ejemplo, quiero ingresar a un 2, le voy a hacer el push y el push me lo va a guardar al final, siempre al final del array notas. Entonces, se crea un elemento y se guarda al final. Y de esta forma puedo tener una lista de elementos, un array, de forma más dinámica que no tiene nunca un final. Bueno, y acá me faltaría el caso de que no se cumpla la condición. Podría hacer un return que me devuelva nota inválida. Y en el caso que se cumpla la función, puedo hacer un return que diga se ingresó con éxito. Ahí tendría finalizado el método para ingresar una nueva nota. Me falta crear un método que sea para promediar todas las notas que tengo. Voy a crear un método llamado promedio o promediar. No le voy a pasar ningún parámetro en este caso. Voy a abrir llave y lo que tiene que hacer promediar es sumar todas las notas que tenga guardada en el array y después dividirla por el tamaño del array. Para sumar todas las notas del array voy a tener que recorrerlo completo, y para recorrerlo completo voy a tener que crear un for. El for va a tener una letra que lo identifique, que va a ser la i, o sea, va a empezar i igual a 0. La condición que va a tener el for va a ser que mientras que i sea menor a tis.notas, que es el array de todos los elementos, .len. Len lo que va a hacer es devolvernos el tamaño total del vector. Por ejemplo, si yo tengo 3 notas o 4 notas, por ejemplo, tis.nota.len me va a devolver 4. Y ponemos solamente menor y no menor igual, porque si dejo el menor si pongo el menor o igual, en el momento que llegue al índice 4 me va a romper el for, porque empieza de 0, el primer elemento es 0 y el último elemento en este caso va a ser 3. Por eso ponemos solamente el menor y no menor o igual. Bien, acá me falta una llave. Y dentro del for lo que tengo que hacer es sumar todos los elementos. Voy a crear una variable llamada suma, que va a ser local, y me va a permitir hacer la sumatoria, y una vez que termine de hacer la suma se va a destruir la variable y no la voy a usar más. Voy a poner suma igual suma más tis.notas, y lo que me va a indicar el índice, el elemento que voy a estar viendo en este momento, va a ser la i. De esta forma, en cada pasada del for me va a estar mostrando un elemento diferente. Primero me va a mostrar el 7, en la siguiente pasada me va a mostrar el 5, después el 9 y después el 3. Y me va a permitir que cada elemento que ve lo vaya sumando a la variable suma. Una vez que termine de sumar, voy a sacar el promedio dividiendo esa suma por la cantidad total de notas, haciendo lo mismo que hacíamos en el for, tis.notas.len. Y lo único que me faltaría hacer es un return. En el return
el promedio que calculó. Ahí tendríamos terminado el promedio. Y lo único que nos faltaría sería crear la parte interactiva. Tengo la clase terminada. Para inicializar la clase la puedo crear acá afuera. Voy a hacer un var estudiante igual new estudiante. Var estudiante es una variable que va a tomar toda la información, toda la estructura que tiene la clase estudiante. La estoy llamando de la misma forma, pero la diferencia es que la estructura de la clase empieza con mayúscula y la variable en minúscula. Ahora voy a empezar a crear las funciones para poder ingresar el nuevo estudiante. La función que voy a crear se llama ingresar y se inicia con función. Ingresar. Y para hacerlo simple voy a hacer estudiante punto set datos, y dentro de este método voy a pasarle como parámetro el nombre y la edad. Para poder hacerlo un poco más dinámico y no pasarle un dato fijo, acá adentro voy a hacer un prompt y dentro del prompt voy a poner ingrese su nombre, y voy a crear otro prompt pero haciendo un parse int para que me lo pase a entero de el prompt ingrese su edad. Acá le estoy llamando, le estoy pasando dos datos. El primer dato va a representar el nombre y el segundo dato me va a representar la edad. Como le paso como parámetro, estos parámetros después se asignan a las dos variables que tengo de nombre y edad. Y ahí tendría el ingresar terminado. Voy a crear, acá me faltaría hacer un paréntesis, ahí estaría. Voy a crear otra función que se va a llamar ingresar nota, que lo que va a hacer es llamar a estudiante punto set nota, y voy a tener que hacer un parse int un prompt ingrese la nota. Ahí tendría todo. Y como en el caso del set nota me devuelve un return, a ese return lo tengo que captar de alguna forma. Una forma de hacerlo sería crear una variable y el return que me devuelve esto me lo va a guardar acá. Otra forma es hacer una alerta y englobar en la alerta todo el llamado del método. Ya vamos a ver después cómo funciona. Ese ingresar nota me faltaría crear el botón. Ingresar nota. Bien, ahora me faltaría hacer la función mostrar. Vamos a hacer una función mostrar, y dentro de una alerta vamos a crear el promedio
Y vamos a crear, acá me faltaría hacer solamente el get info, que me tiene que devolver return nombre nombre y edad edad. Eso me debería devolver. Acá en el mostrar voy a ejecutar de estudiante el método getInfo. Como hace un return, nos pasa lo mismo que la función ingresar nota. Lo puedo agregar en una alerta o en una variable. Y me faltaría también mostrar el promedio. Voy a hacer otra alerta. Voy a llamar estudiante punto promediar, que me devuelve el promedio, y eso lo puedo calcular. Le puedo agregar el promedio es así. Y acá me faltarían las llaves. Y ahí tendríamos medianamente listo el programa. Se pueden hacer mejoras, como por ejemplo comprobar antes de hacer todo esto que vea notas en el array, porque si no se va a romper el código cuando divida por 0. Pero medianamente ya estaría. Si vamos a probar, puedo ingresar un nuevo estudiante. Puedo ingresar una nueva nota, voy a agregar un 5, voy a ingresar otra nota más, un 8, y puedo mostrar la info. Nombre Nicolás, edad 18, el promedio es none. El promedio es none porque bueno, volvimos. El error era que acá, cuando llamaba el método setNota, se llamaba setNota y no setNotas. Se lo corregí y ahora sí estaría funcionando. Puedo ingresar el nombre, Nicolás, la edad, vamos a poner 23. Puedo ingresar una nueva nota, ingresar 8, se ingresó con éxito. Ingreso el 10, se ingresó con éxito. Y si muestro la info, me va a mostrar mi nombre, Nicolás, la edad 23, y el promedio que calculó con el otro método. De esta forma tendríamos la clase terminada, funcionando. Se pueden hacer mejoras, como por ejemplo una comprobación para no dividir por 0. Se pueden mejorar las devoluciones, en vez de hacerlo con una alerta que se imprima en la pantalla, en la pestaña, y agregar muchas más funcionalidades. Pero ya cumplimos con la consigna y hasta acá llegaría este trabajo.